Es interesante porque Mateo ha querido dejar evidencias muy claras, tanto en la muerte del Señor como en su sepultura y también en su resurrección, de que los hechos relacionados a estos eventos fueron hechos concretos. En palabras de Pablo, si la resurrección de Cristo no se efectuó, vana es nuestra predicación, vana es nuestro mensaje, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Por lo tanto, es bueno poder cimentarnos en la verdad bíblica, asumir los testimonios relacionados con la resurrección del Señor y poder con firmeza establecer que ese Señor a quien adoramos, que murió por nosotros en la cruz, no fue retenido por el poder de la muerte. ¿Cuáles son los testimonios inmersos en el relato que acompañaron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, usted va a notar la relación con las mujeres fieles, la participación de estas mujeres. Las mujeres son las primeras mencionadas en el relato como testigos de una escena que será francamente impresionante, la escena que va a refrescar esta idea de la resurrección de nuestro Señor. Nota lo que sigue mencionando el pasaje. No solamente menciona a estas mujeres que van a la tumba allá y que están presentes en este suceso que van a acontecer, sino que también hay una descripción muy interesante de un ángel que entra en la escena. La escena, yo creo, es tan difícil para nosotros de describir, pero usted debe saber, claramente es una escena impresionante. No estamos acostumbrados a ver ángeles, esa es la verdad. Lo cierto es que las mujeres, los guardias que están allá presentes, están viendo de pronto un ángel descender del cielo, un terremoto fuertísimo allá en la tierra, el mismo ángel removiendo esta piedra y sentándose sobre ella. Una escena tremenda, tremenda. Ahora, su presencia, su actitud, el hecho de que el ángel aparezca acá en este momento genera sin duda alguna un efecto. Ahora, nota el efecto que provoca en particular en los guardas. Versículo 4. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Guardias valientes, guardias que han enfrentado cosas rudas. Pero en este momento están temblando, dice la palabra del Señor, cayendo como muertos. Mis amados, es interesante cuando tú consideras la paradoja involucrada acá. Hombres que están preparados a enfrentar situaciones complejas en este momento particular están rendidos, absolutamente rendidos. Eso nos ayuda a pensar muchísimo en cómo actúa Dios en la vida de nosotros. Muchas veces queremos sostenernos en una fachada dura, firme, pensamos consistente, hasta que de un momento a otro nos muestra nuestra verdadera realidad, nuestra bajeza y quedamos temblando, tirados en el suelo como muertos, humillados. Es porque pensamos que teníamos suficiencia en nosotros mismos y no en el poder y el control de nuestro Dios. Hay otra evidencia que usted puede notar alrededor de Mateo. Tiene que ver también con la situación marcada del ángel. Esto es básicamente la tumba vacía, otra referencia escritural a la evidencia sólida de que Jesús realmente resucitó. Mire lo que dice verso 6. El ángel, hablando con las mujeres, les señala: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La roca fue movida para dejar una evidencia a aquellas personas que mirarían hacia adentro. Jesús no está, Jesús no está. Y eso es algo tremendo, queridos, porque realmente es que Dios está preocupado de que no hayan mitos alrededor de la resurrección. Por último, el pasaje nos va a mostrar otra evidencia de su resurrección. Es la evidencia de la aparición física de nuestro Señor, precisamente a estas preciosas mujeres, fieles mujeres, que han estado allá presentes en los sucesos de su vida. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 15 que Él apareció a un montón de personas. Empieza a mencionar por nombre a Pedro, sabemos a Santiago, sabemos que apareció también allá a más de 500 personas a la vez. La descripción de Pablo allá a los Corintios es la siguiente. Dice, de las 500 personas a las cuales Jesucristo resucitado se les apareció, de hecho muchas de ellas todavía están vivas. Por lo tanto, la lógica es la siguiente: en el tiempo en el cual Pablo está escribiendo esta declaración, si tienes dudas de que Jesús resucitó, vaya a preguntarles. Hay varios que están vivos todavía.
los eventos de la historia no pueden ser, es decir, evidenciados científicamente, porque para que eso suceda tienes que tener un ambiente controlado igual al otro y generar la misma situación, con el mismo entorno, la misma temperatura, las mismas situaciones. Eso no puede pasar. Tú no puedes comprobar en términos prácticos que ciertos personajes de la historia chilena de cientos de años atrás existieron científicamente. El peso mayor que se utiliza para evidenciar algo, cuando estamos hablando de historia lejana, es decir, no tienes muestras, ¿o no? Historia lejana, es básicamente el testimonio evidencial. Y el testimonio evidencial está compuesto de 3 partes. Querido, Tribunal de Justicia utiliza eso. Básicamente, por un lado, tienes el testimonio oral, que personas declaren que los hechos son ciertos. Este es un peso judicial. Por otro lado, tienes el testimonio físico, que hayan evidencias palpables de situaciones o sucesos relacionados con el personaje en cuestión, y por ende, obviamente, hay gente que atestiguó haberlo visto, si no tenemos el vestigio físico ahora. Y por otro lado, tenemos el testimonio escrito, es decir, que personas a lo largo de la historia dejaron registro establecido, puño y letra, de que el suceso fue cierto. De esa manera es como tú compruebas los sucesos de la historia, no de la manera científica. Llama muchísimo la atención que nuestro Dios se ha encargado de hacer todo eso con Jesús. En un tribunal de justicia, a veces un solo de esas 3 razones puede ser suficiente. El peso del testimonio de personas en contra de otra puede ser suficiente. Pero en el caso de la resurrección de Cristo tenemos los 3 elementos establecidos de manera clara. Si no te gusta otro, tienes otro. Este es el punto allá. En términos prácticos, usted tiene el testimonio escrito, 4 evangelios diseñados que atestiguan, 4 personas diferentes. En algunos casos, personas que claramente no tenían ligación ni unión unos con otros. Y están diciendo exactamente lo mismo: Jesús resucitó. El libro de Hechos se sostiene en la premisa de que Jesús resucitó. La muerte de los creyentes mártires se sostenía en la premisa de su creencia de que Jesús había resucitado. Y hay registro escrito de aquello. Tienes el testimonio oral, es evidente. La Biblia termina de componerse en su canon en el 90, mientras tanto, toda la fe de la resurrección era transmitida oralmente de generación en generación. Por último, tienes el testimonio físico. Allá está, los lienzos y el sudario. Jesucristo resucitó. Y Jesucristo le dio un peso, un valor al cristianismo que es tremendo, que lo hace incomparable, que lo hace específicamente único. La trascendental diferencia entre Jesucristo y cualquier otro hombre, la trascendental diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión o movimiento, es que se sostienen en la verdad y la premisa preciosa de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.